Ya. Entonces, en la tarea, lo que yo les pido son 4 actividades de aprendizaje. Fíjense que estas actividades de aprendizaje son más desafiantes que la última vez, porque ustedes le han ido bien, o sea, ustedes son buenos y eso significa que ustedes pueden dar más, entonces yo les voy a sacar más trote, evidentemente. Ya, entonces en las actividades de aprendizaje de la unidad 4, yo les pedí que ustedes resolvieran la 2 y la 4. Ya, entonces veamos la 2 primero. Dice, asume una celda fotovoltaica con un voltaje de circuito abierto de 0,6 volts y una densidad de corriente cortocircuito de 35 miliamperes por centímetro cuadrado. Dice, calcula el factor de forma FF y la eficiencia de conversión en los siguientes casos. Ya. Entonces, eso es muy fácil de hacer. En el fondo, ustedes ya tienen el voltaje y tienen la corriente cortocircuito. Entonces, todo lo que tienen que hacer es conseguirse el factor de forma y luego multiplicar esos tres y fijarse que las unidades estén correctas, digamos. Entonces, acuérdense que, digamos, hay fórmulas para el caso A, B, C, D y E. Hay fórmulas del factor de forma y eso está en las diapos de la unidad 4, digamos. Así que miren, digamos, cada una de las formas. Esto es bien simple, en realidad, no hay mucho que discutir Profe, ahí. Sí, Yo tengo una duda, profe. nos cuéntenme. da la densidad de corriente. Sí, Sin embargo, tengo una duda. Por ejemplo, nos da las resistencias y para sacar el valor, por ejemplo, R grande, R chico, mm, tenemos que dividirlo por el RSH. ujú, Pero ese RSH se obtiene a partir del voltaje y la corriente. correcto. Pero no lo sé. ¿Cómo saco la corriente de esa densidad de corriente? Es que fíjate que te va a quedar todo en unidades de ohms por centímetro cuadrado. No te va a quedar en Sí, ohms. finalmente utilicé ese mismo 35, pero Sí, quería utiliza el como mismo saber si 36. estaba bien o no. Ah, Sí, ya. está bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa Porque es que luego para... ¿Sí? no, lo que te decía es que te va a pasar, si tú divides aquí, digamos, el voltaje por la corriente, te va a quedar, digamos, el único problema es lo que te digo, digamos, que te va a quedar por centímetro cuadrado. Pero eso es todo. No sé si aquí es Ya. ohm por centímetro, creo que esto no es dividido. Eso mismo le iba a decir, profe, es Sí, por creo que es por. centímetro. Sí, eso sí, hay un typo ahí en el enunciado. Esto debería ser multiplicado por, es ohm centímetro cuadrado. Ahora que lo acabo de mirar, me di cuenta. Sí, Y, Una profe, yo pregunta. tengo otra duda también, adelante. que es con respecto a la eficiencia. Dijo que es la multiplicación de el voltaje de circuito abierto por la Sí, densidad de corriente de cortocircuito por factor de sí, forma. sí, A eso se le debería dividir una potencia, ¿no? Porque como correcto. la... ay, Claro, en realidad, a ver, em, cuando ustedes dicen potencia, eficiencia, disculpen, uno dice VOC por esto puede ser corriente, aquí lo voy a poner como corriente, por factor de forma, y luego, en el fondo, acuérdense que este número tiene que quedarles en porcentaje. Entonces, para que eso les quede en porcentaje aquí, voy a tener que dividir por algo. Entonces, si esto está en volts, y esto está en ampere, entonces la multiplicación va a estar en volts por ampere, y eso es en watts. Entonces, la potencia entrada les va a quedar en watts. Ahora, la misma fórmula se puede escribir con el voltaje de circuito abierto, con la densidad de corriente cortocircuito y con el factor de forma. Pero en ese caso, la potencia, ahora que aquí esta estaba en watts, ahora esta depende, digamos, si esto está en ampere por metro cuadrado y esto está en volts, entonces esta potencia de entrada tiene que estar en watts por metro cuadrado. Y eso es típicamente lo que ustedes van a ver, digamos. El parámetro puede ser 1000, si esto está en ampere por metro cuadrado, o puede ser 100 si esto está en miliampere por centímetro cuadrado. Y eso es todo. Tienen que asegurarse, digamos, de utilizar el paint correcto cuando dividan. Aquí el paint puede ser, acuérdense que la eficiencia siempre se mide a condición estándar, STC, Standard Test Condition. Entonces, a condición estándar, estos son
1000 watts por metro cuadrado, que es lo mismo que 100 miliwatts, disculpe la escritura. Yo me tengo que comprar tengo un iPad ahí, pero está medio malo. Voy a ver cómo lo hago para empezar a escribir mejor ya. Entonces, 1000 watts por metro cuadrado, 100 mili por centímetro. ¿Se fijan? Eso es todo. Eso es todo. Ya, más dudas, comentarios sobre esto. Profe, yo Yo, no, pero la 4 yo. tengo una pregunta sobre la 2E. Sobre la 2E, cuéntame. Sí, porque nosotros tenemos ese VOC característico o el VOC chiquito, ¿verdad? Que Sí lo se puedes ve, calcular, correcto. claro, que se ve afectado cuando tenemos la recombinación por trampas. Sí. Sin embargo, cuando calculamos los parámetros indicados con los tres efectos, en la fórmula ese VOC considera el VOC afectado por trampas o es el VOC como ideal. No, ideal. Ya, Claro. Es que si no, es como una cosa media recursiva. ya, es que por eso, porque como que ya tienes el FFNS, ya tiene incluido ese antes, entonces esa era mi pregunta, si se volvía a incluir o no. Ya no. Creo que hay Gracias. una fórmula, déjame mirarlo en todo caso, porque hay una fórmula al final que utiliza todo. Y ahí sí que no me acuerdo específicamente Es la que en fórmula. esa hay que sacar como con resistencia en serie el Primero, SN correcto. y luego el RP, o al revés. RP Sí. y después- Entonces, creo que es la última de las fórmulas cuando se considera todo. No me acuerdo, digamos, específicamente la fórmula, pero al final de esas diapos, digamos, yo pongo, digamos, la fórmula que tienes que utilizar para usar todo. Y no tienes que hacerlo recursivamente, lo usas una vez. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Profe, una pregunta. Sí. Que en la fórmula de esto de factor de forma, ¿qué era KT? La K por T. K por T, esto es típicamente 26 milivolts o millielectronvolts. ¿Se acuerdan? Y esto es la energía de un portador como a condiciones de temperatura ambiente. Creo que Ya, cuando pero es, lo tomamos como una constante. claro, creo que cuando es KT sobre Q es 26 milivolts y después cuando es solo KT, entonces las unidades son millielectronvolts. Claro, porque dividido por. Sí, eso. Ya. Y, profe, ¿por qué en la ideal n es igual a 1? ¿Cuál es ese n? Este N, hay una, mira, déjame borrar aquí. Cuando uno dice cómo se escribe el voltaje, hay una fórmula que es NKT sobre Q, logaritmo de la densidad o la corriente de cortocircuito sobre la de saturación inversa más 1. Entonces, este N es el que aparece aquí. Y tiene que ver con las trampas, digamos. Cuando N vale 1, significa que tiene que mira, déjame ver cómo te lo. Si uno tiene aquí la banda, a ver, esta es la energía de la banda conducción, y aquí tiene la energía de la banda valencia. Si el N vale 1, entonces el único tipo de recombinación que tienes aquí es radiativo, y no pasa nada. Digamos. Si el N vale 2, significa que hay una trampa aquí, justo a la mitad del gap. Por eso 2, porque es un medio. Entonces, significa que existe la posibilidad de que algún portador se quede atrapado en su movimiento hacia los contactos. Ya, gracias, profe. Pero tengo una duda con respecto a la pregunta que hizo mi compañero anteriormente. Cuéntame. Ya, partiendo por el último, dice el factor de forma que incluye todos los efectos. ¿Ya? Tengo que el factor de forma es Ujú, igual al factor de forma del N con resistencia en serie que obtuvimos anteriormente. ujú. Todo eso se multiplica por 1 menos el VOC más 0,7 por el factor de forma dividido. Ese VOC
que está multiplicando al factor de forma del N con la resistencia en serie es el VOC que he calculado anteriormente, o es el VOC que sale en el enunciado. No, debería ser si no hay, a ver, Yo diría que es VOC que hemos ido calculando. es que, por eso, déjame para contestarles bien eso, porque ahora como que me gustaría Sí, po. revisar la fórmula. Para contestarles bien, déjenme revisar la fórmula y miramos. A ver si tengo por aquí la fórmula. A ver. Espérate, me está diciendo que veamos la forma de... Está en la diapo 30, 31, 32. Ya, espérate. Ya. A ver. Ya, aquí está. Factor de forma real. Entonces, primero están los cálculos de las características, el efecto de resistencia serie, el factor de forma... Ahí calculamos un VOC con el Ya, E, 1.1. perfecto. Y Entonces después... nos tendríamos que quedar con ese. Espérate. Claro, porque aquí está, mira, es FFN. Este VOC es el VOC normalizado bien. Este FFN es el que sí tienes que calcular de antes, digamos, que es el que está acá. Donde ahora n es un valor distinto de 1. Pero aquí, este VOC, digamos aquí no es 0,6. n. Claro, es Ah, 0,6 ok. normalizado bien. Ah, y entonces lo tengo erróneo. Sí. Ya. Profe, ¿voy a repetir? Porque yo ahí también no busqué como el arreglado. Claro, no, este VOC que tienes que usar aquí es el VOC que calculaste al principio, que lo calculaste, ¿dónde empezó? Aquí. Aquí no tienen que hacer este cálculo donde n es distinto de. En el fondo, este VOC que van a usar en esta fórmula acá. En esta fórmula. A ver. Claro. Este VOC es VOC normalizado, pero considerando que n sí vale 1. Ah, claro, Todo sí. lo demás, Yo lo hice con el 1. 1.1. ya no. Aquí no tienen que hacer ningún cambio. Aquí sí. Es del 1. Ah, ok. Y, Entonces, ese VOC viene con el factor de forma. Y listo. ah, No. ajá. Claro. Claro, pero para los otros sí. Digamos para este, que es el que ustedes van a necesitar. Sí. ¿Estás seguro, profe? Porque hay una diapositiva donde dice que el box se toma en el N. ¿Hay alguna de ustedes? Espérate. En el anterior a eso. En el 2. Pero en esto, digamos. No, pero es que por eso te digo que es como recursivo. Por eso te digo que, claro, o sea, cuando tú haces este cálculo, sí, donde el VOC cambia, pero... Pero este NS... Es que va primero el N, después el N con la Es resistencia en serie, y claro, después eso y con eso viene de acá. la paralelo. Lo hiciste, claro. Claro, cuando lo hiciste acá, cuando hiciste el primer cálculo y por lo tanto evaluaste este valor, FFNS, FFNS considera el VOC actualizado porque es esto con esto. Y luego eso FFNS lo utilizas acá y acá para
incluir el efecto de la resistencia paralelo, pero el NS ya incluye el efecto de N distinto, digamos. No, yo honestamente creo, lo voy a revisar igual, pero yo creo que este VOC, como les digo, yo sinceramente creo porque alguna vez lo resolví, así que voy a buscar, digamos, la pauta que tengo, pero sí, o sea, no, este VOC no debería estar normalizando de nuevo, porque en el fondo estarían como haciendo el ejercicio como por una tercera vez. Aquí ya lo hicieron, digamos. Ya. Profe, pero entonces ese sería, es que ese VOC es como característico, no es el que nos dan en el enunciado, porque el enunciado es 0,6 y ahí tendríamos que usar este VOC caracterizado, que es con respecto a Al KT. al ideal, por así Claro, decirlo. ese es como 23, no me acuerdo, creo, ¿o no? Sí, ese mismo. No, bueno, Que si no, ahí se estaría repitiendo el cálculo 2 veces. claro, sí. Voy a mirarlo, les cuento bien. Voy a mirar como en detalle yo creo que no, ¿Profe? pero una de esas estoy equivocado, así que lo voy a mirar en detalle y les cuento. ¿Les parece? Como para que avancemos. Sí, profe, ¿cuáles son las condiciones STC? No pude hacer Las el condiciones ejercicio de STC efecto de temperatura y radiancia. son las condiciones de prueba estándar. Eso es a 1 sol y a 25 grados. Digamos, todo panel se mide a esas condiciones. Ya, pero entonces ahí les quedo debiendo a ver si es que se normaliza o no se normaliza. Yo creo que no se normaliza por segunda vez, pero como ustedes tienen hartos la duda, les voy a contestar, digamos, termino la clase y lo miro. Y le pego una revisada a lo que yo tengo. Ya, más preguntas sobre la 2. Comentarios. Nada. Ya, la otra es la 4. Y aquí también me han escrito varias personas. Preguntas. ¿Para qué sirven esos coeficientes de temperatura? Para el voltaje y para la corriente. Es que eso Correcto. no sé cómo incluirlos en el coeficiente de pérdida. Ah, O a ver. cómo ¿La relacionarlos. parte A está bien o hay dudas? Encontré unos gráficos y dije, este puede ser. La diferencia de temperatura, como lo digo en los PPT nomás. Sí, es bien parecido. Acuérdense que en el fondo el problema es que cuando la temperatura se incrementa, el VOC disminuye. Como el VOC disminuye, tanto el factor de forma como el VOC se van a ir cayendo. Entonces la curva IV va a ser más fea, más cuadrada, y va a ir perdiendo VOC. Eso es. Claro. Claro. Y la irradiancia es proporcional a la corriente. ¿Más dudas sobre eso? Nada. ¿Claro? Ya. Entonces veamos la B. Ya. Entonces dice, calcula el coeficiente de pérdidas de voltaje por temperatura. Ya, esto es para cada celda, y este coeficiente que les pasan aquí es un coeficiente para el voltaje de circuito abierto del panel. Pero es que un panel son 72 celdas conectadas en serie. Entonces, ¿cuál es el voltaje de circuito abierto? Vamos a asumir por un minuto que todas las celdas son iguales. Si todas las celdas son iguales y están todas conectadas en serie, entonces, ¿cuál es el voltaje de circuito abierto de una celda? Bien. Se divide eso en 62. En serio, Eso. el voltaje se suma. Entonces, Correcto. Muy bien. Entonces, el voltaje de una celda es 47.5 sobre 32 celdas. ¿Ya? Y esto está en voltios. Ya. Entonces, después dice el coeficiente de voltaje por temperatura para cada celda. Fíjense que en realidad esto es un porcentaje de este valor. Entonces, si ustedes quieren el porcentaje de pérdidas de voltaje por temperatura para cada celda, en el fondo lo que yo le estoy pidiendo es algo así como cuántos milivolts se pierden por grado Celsius, ¿verdad? Debería ser un valor, no sé, menos alfa. Y se acuerdan que daba como menos 2, algo, no recuerdo cuánto era específicamente, menos 2 algo, o menos 2 algo. Entonces, aquí lo que van a tener que hacer es simplemente multiplicar cuál es el 0,29% de este valor. Entonces ahí van a tener
el porcentaje, digamos, de pérdida de voltaje por grado Celsius para el panel. Si lo dividen por 72, van a tener eso para la celda, y eso es todo, digamos. Y les debería dar algo entre menos 1,5, menos 2,5 milivolts por grado. Lo que les debería dar, digamos. En un panel bueno tiene que ser por ahí. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profe, que se me cortó? Ya, lo que tienen que hacer es multiplicar este número, que es el coeficiente de pérdida, por este valor, que es el voltaje de circuito abierto del panel. Entonces, ¿qué es lo que les va a dar? La pérdida en voltaje por grado Celsius del panel. Y dividen esa pérdida por 72, entonces va a la pérdida por celda. Y en unidades de voltaje por grado Celsius. O sea, no lo quiero hacer aquí como para decirles cómo, pero digamos, les estoy explicando cómo hacerlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper, ya. Después, la C dice, calcule voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito de cada celda y la irradiancia baja 50% del valor a condiciones de prueba estándar y la temperatura de operación sube 50 grados por sobre las condiciones de prueba estándar. Entonces, esto yo sé que debe ser un poco más, digamos, es un poquito más desafiante porque los demás son derechamente sacar de las diapos y multiplicar. Entonces, aquí lo que tienen que hacer primero es entender qué es lo que va pasando. Entonces, veamos para la corriente primero. Si la irradiancia baja 50% y la temperatura de operación sube, entonces hay dos efectos. Hay un primer efecto que es una disminución de la corriente de cortocircuito por la pérdida de irradiancia, y hay un aumento también por el aumento de temperatura, ¿verdad? Entonces aquí están las dos cosas. Típicamente el aumento por temperatura es súper pequeño, y de hecho aquí está el valor, digamos, y es súper pequeño, fíjense, 0,048% por grado, pero se incrementa igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, lo quieren hacer por celda. La pregunta es, ¿cuánto es la corriente de la celda? Si la corriente del panel es 9,38, ¿cuánto es la corriente de la celda? La ¿Alguien? misma. La misma, excelente, ya. Entonces, lo segundo es que se incrementa la temperatura. Y no pueden llegar y hacerlo, digamos, supongo que podrían, digamos, pero es un poco más difícil. La idea es que una primera estrategia para resolver es esto, es dividirlo en dos. Entonces, si ustedes saben que la temperatura se mantiene constante y la irradiancia baja al 50%, entonces ISC2 va a ser la mitad de ISC1, ¿verdad? Entonces, si la corriente era 9,38, aquí va a ser, disculpe, la mitad. Ahí sí, la mitad. Si la corriente era 9,38, entonces cuando ustedes se enfrentan a un 50% de irradiancia, van a tener la mitad de ese valor. No sé cuánto sea, no sé, 4,7 algo, no sé. Profe, ¿por qué es tan directa la relación proporcionalmente? Digamos, tendríamos que volver a la física de semiconductores para verlo, pero lo que tú te puedes acordar, en una de esas te acuerdas, es que en el fondo, por cada fotón proveniente del Sol, en el caso ideal, se fotogenera un par electrón hueco, ¿verdad? Entonces, si la irradiancia, es decir, si la intensidad de luz baja a la mitad, uno asume, porque la irradiancia es simplemente potencia, digamos, que si la potencia baja a la mitad, entonces, digamos, se mantiene todo lo demás. Es una suposición que funciona muy bien, digamos. Y que en el fondo se baja la intensidad a la mitad, pero se mantiene el espectro. Y como se mantiene el espectro, entonces se fotogenera la mitad que lo que se fotogeneraba antes. Perfecto. Claro, entonces la irradiancia a la mitad implica una disminución a la mitad. Ya, entonces esto es la primera parte. Entonces aquí vamos a poner 1.
Y después lo segundo que tienen que hacer es que la temperatura sube 50 grados. Entonces 2. Ustedes dicen ya, si la temperatura sube 50 grados, ¿qué significa este parámetro acá? 0.048% por grado Celsius. ¿Qué significa eso? Si ustedes multiplican, y vamos a hacerlo como bien sencillo, ni siquiera vamos a utilizar este número todavía. Si ustedes multiplican 9.38 por 0.048 sobre 100, ¿esto qué les va a dar? ¿Qué es esto? ¿Alguien? Vamos, chicos. Sería el Que coeficiente de baja pérdida. cuando disminuye en un grado. Cuando se incrementa la temperatura, se incrementa la corriente. Fíjense que acuérdense que los efectos son opuestos. En el voltaje si abierto disminuye con la temperatura, pero la corriente de cortocircuito se incrementa con la temperatura. Entonces, este es el factor, y eso lo que dice, este valor, es cuánta corriente yo voy a tener de incremento en amperes, ahora no en porcentaje, en amperes por grado Celsius. ¿Verdad? Entonces, si yo multiplico este valor por 50 por sobre la condición estándar, entonces multiplico por 50, me va a dar un delta. Esto es igual a un delta, ¿verdad? Ese delta se lo tengo que sumar al valor que tenía antes, que era la mitad de lo que tenía porque bajó 50% de la radiación. Entonces, lo que yo estoy asumiendo es que primero, de alguna forma, lo que ocurrió fue, se cayó la irradiancia, pero se mantuvo la temperatura, y luego se incrementó la temperatura, y por lo tanto, estoy haciendo cada uno de los cálculos paso a paso. Entonces, primero divido a la mitad, y luego incremento, de acuerdo a este delta, la corriente total. Esa es la corriente final que ustedes van a tener por celda en esta nueva condición. Hasta ahí, ¿dudas? Ese delta Sí. sería el resultado de la mitad de X, ¿no? 50% de X. No, ese delta es simplemente 50 que viene por los 50 grados multiplicado por este número, que es el incremento en corriente por grado Celsius dado por este factor que está en la hoja de datos del fabricante. Entonces esto es, de nuevo, incremento de corriente en amperes por grado Celsius. Eso lo multiplico por 50 grados, me da un incremento de corriente en amperes. Eso se lo sumo a este valor que yo tenía acá, y entonces voy a tener la corriente final. ¿Dudas? ¿Comentarios? Perfecto. Súper. En el caso de que no hubiera una baja de irradiancia, Sí, ese delta se le sumaría directamente al 9,38. correcto. Correcto. Ya. Después, dice de nuevo aquí, dice calcule B o C de cada celda si la irradiancia baja 50% del valor y la temperatura de operación sube 50% por sobre STC. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, de nuevo, dividir el problema en dos. Entonces, la primera parte del problema es la temperatura es constante y ustedes dicen la irradiancia ahora baja a un 50%, ¿verdad? Pero como la temperatura es constante, entonces ahora la corriente que tienen que usar, digamos, para este nuevo cálculo de voltaje, porque eso es lo que van a tener que hacer, van a hacer un cálculo de voltaje. Recuerden que VOC en una celda ideal, digamos, es KT sobre Q logaritmo de ISC sobre I0 más 1, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que necesitan para saber VOC cuando baja la corriente es cuál es la corriente, ¿verdad? Entonces ustedes podrían